Y uno de los temas que obviamente más está preocupando hoy a los mexicanos es qué va a pasar con sus trabajos. Hay todo tipo de historias circulando por ahí, tanto entre trabajadores formales que tienen un contrato, como entre trabajadores informales que no tienen contratos, ni prestaciones de ley, ni nada semejante. La Secretaría del Trabajo advirtió hace un par de días que no hay fundamento legal para que las empresas despidan a los trabajadores o modifiquen unilateralmente las condiciones de trabajo durante el periodo de contingencia generada por el coronavirus. La propia Ley Federal del Trabajo establece que el gobierno federal es el único que puede ordenar la suspensión temporal de las relaciones laborales colectivas a través de una declaratoria de contingencia sanitaria. No se ha dictado todavía semejante declaratoria hasta donde yo entiendo, pero voy a platicar ahora con un destacado, muy reconocido abogado laboralista que conoce como pocos en este país de este tema, para tratar de resolver las dudas que mucha gente está teniendo en este momento. Arturo, buenas noches. Buenas noches, Hernán. Arturo, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Lo primero que yo te preguntaría es, ¿qué prevé la Ley Federal del Trabajo ante una situación como la que hoy estamos viviendo? Bueno, ante una emergencia sanitaria, pues. Efectivamente, hay la obligación de respetar las condiciones de trabajo, incluyendo el pago del salario, hasta en tanto se declare de manera formal y efectivamente a través de la Secretaría de Salud una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, suspensión de trabajos, la cual no se ha dictado. En consecuencia, deben de mantenerse hoy las condiciones de trabajo y cubrirse los salarios. Entonces, Arturo, entiendo que si en este momento una empresa, como escucho muchas historias por ahí, manda a alguien a su casa diciéndole que solo le va a pagar la mitad del sueldo porque no le puede pagar más, o pretendiendo simplemente despedirla, incurriría en una responsabilidad como ocurriría en cualquier otro momento de nuestra historia, pues. O sea, efectivamente. El derecho está vigente en este momento. Todo el derecho laboral está vigente. Totalmente vigente, aunque hay que reconocer que existen situaciones particulares en algunas empresas donde puede haber acuerdos con los trabajadores, pero auténticos acuerdos, no medidas unilaterales, no te mandarte a la casa y te doy un permiso sin goce de salario y fírmale, sino cuando existe un acuerdo con objeto de evitar una, cierre, una reducción que pueda afectar la fuente laboral, si es posible ese tipo de acuerdos con los trabajadores. Pero eso es producto pues de una auténtica negociación. Evidentemente ahorita la intención es que de manera general que se preserven los salarios, sobre todo porque muchas veces son una parte muy pequeña del costo de la producción o del servicio, y por esa razón el llamamiento es en el sentido de que se, respeten de manera íntegra, pero si existe la circunstancia particular de que no es sustentable, de que no es posible cubrir ese salario o esas condiciones de trabajo, pues sí se admiten acuerdos entre los trabajadores y los patrones. Lo ideal, como en muchos otros países, sería que fuera a través de los sindicatos, pero bien sabemos que en México hay muy pocos sindicatos que son verdaderamente representativos. Bueno, yo espero que esa realidad vaya cambiando ahora que se ha aprobado una reforma sindical de gran relevancia para el país, Arturo, pero en cuanto se declare o si se declara si existe esta declaratoria formal de emergencia, ¿qué pasaría? Ahí, en ese momento, ¿qué es lo que prevé la legislación? Lo que prevé la legislación, en su artículo, una 429, fracción cuarta, establece que la suspensión no requerirá ya una mayor autorización de la autoridad laboral y los trabajadores únicamente tendrían la garantía de un mes
de salario mínimo. Este es un piso bajísimo, un piso absurdo, fue producto de la reforma de 2012, hubo mucha inconformidad con respecto a esta disposición, porque obviamente estaba construida sobre la base de la pequeña y mediana empresa, pero para aquellos trabajadores que ganan más de un salario mínimo, que es una cantidad realmente absurda, digamos, no estarían en una condición muy indefensa. Pero se necesita de esa declaración y lo que sucedería ya en términos prácticos es que los trabajadores tendrían que negociar con los patrones cuál sería el salario que deberían percibir. Ya se colocan efectivamente en una situación mucho más difícil. No hay que olvidar que estamos viviendo una situación de tanta gravedad que el llamamiento es para que los patrones respeten esa pequeña cantidad que reciben los salarios, que reciben los trabajadores por motivo de su salario, que son muy bajos en el mundo. México tiene salarios bajísimos y sería, yo diría, como una agresión en cierto sentido a los trabajadores y sus familias el no cubrirles esa necesidad, o digamos, básica, y que tendría incluso repercusiones a futuro. Esto es un trabajador que sabe que su patrón le puede pagar y no le paga, pues es un acto realmente pues de falta de reconocimiento a su labor. Claro. Pero la consecuencia concreta es esa. Se necesita de una suspensión que todavía no tenemos, de una declaración que únicamente es, digamos, posible que la lleve a cabo el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, indebidamente algunos estados, alguna gobernadora ahí de Sonora, pomposamente ha llevado a hacer declaraciones como si ella tuviera facultades para hacer declaraciones que no las tiene, ¿no? Y que obviamente pues lesiona y genera mucha confusión, como la ha generado algunos abogados empresariales que empiezan a recomendar que ya le paguen a los trabajadores solamente un mes de salario, lo cual es tomar una ventaja indebida de esta situación tan grave que vivimos. Claro. Arturo, ¿qué otros casos de abusos has encontrado? ¿Cuáles son los más importantes de los cuales te has enterado en estos días? Bueno, evidentemente, por un lado está todo ese mundo informal, donde, digamos, no existe un contrato formal de trabajo, muchos trabajadores no están en el Seguro Social, no están protegidos por el Infonavit tampoco, y que, sin embargo, llegan a tener algunos empleadores. Entonces, aprovechan de esa condición de informalidad para, digamos, tomar alguna una situación de ventaja, como señalábamos. Hemos visto empresas, incluso firmas internacionales, que es muy penoso, cadenas internacionales, que bien sabemos que tienen posibilidades en demasía para cubrir perfectamente el salario, y sin embargo, de manera automática, los han mandado a descansar, dicen entre comillas, o los han obligado a pagar, digamos, a suscribir una especie de permisos sin goce de salario. Sí, y es interesante que las mismas empresas tienen políticas distintas, están siguiendo políticas distintas en Estados Unidos de las que están siguiendo en México. Allá mandaron a la gente un mes a sus casas y les van a seguir pagando, y aquí es completamente al revés. Incluso franquicias, que eso es muy lamentable, porque son empresas que bien sabemos que su rentabilidad es, digamos, sensiblemente digamos, mayor que cualquier otra empresa que es menos estable, y su primera reacción es irse a lo más débil, o sea, a la parte más blandita, digamos, de su costo, y la más indefensa, que son los trabajadores. Por esa razón es tan grave que a una persona que vive al día se le niegue ese ingreso, porque además tiene consecuencias que se multiplican, ¿no? En términos hasta de la propia, digamos, intención de superar, digamos, estos problemas, porque entonces los trabajadores van a tener menos posibilidades de adquirir productos de limpieza, porque van a tener que trabajar en una actividad lateral, porque no van a poder alimentarse como es debido. Porque mucha gente vive al día, realmente hay que partir de que los salarios son muy bajos en nuestro país y las posibilidades de cubrirlos en general son totalmente posibles de las empresas. ¿Sí? Claro. Arturo, una última pregunta. Sí. En esta coyuntura, ¿habrá mucha gente que tenga que recurrir a una autoridad para
para denunciar los abusos que se están dando y quizás a alguna otra instancia. ¿Hay instancias que en esta coyuntura vayan a ser capaces de procesar la cantidad de quejas, de demandas que puede llegar a haber? Sí, lo hay tanto a nivel local como a nivel federal, y estas están activas y están obviamente con posibilidad de generar una defensa inmediata, en primer lugar a través de citatorios, en segundo lugar a través de inspecciones y en tercer lugar a través de juicios. Para quien nos esté escuchando que quisiera saber en este momento a dónde recurrir, ¿cuáles serían las instancias? Bueno, en el caso se trata de una empresa de carácter federal, esto es de todas las ramas que tienen que ver con la rama eléctrica, tiene que ver con la rama petrolera, que tiene que ver con las cementeras, de las ramas más fuertes, y que todas esas pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ¿no? Bien. Y que eso de manera inmediata se les atiende. Claro. Y si se trata de la rama local, hay también una Secretaría del Trabajo, en el caso del Distrito Federal. Ahora mismo vamos a hablar con ella, ya nos está esperando en la línea, justamente. Efectivamente, que es una excelente funcionaria y que yo sé que está muy activa en la defensa de los trabajadores, porque ella, digamos, defiende a los trabajadores que están más amolados, los trabajadores de la construcción, de los servicios, de los hoteles, de los pequeños comercios, ¿no? Y yo creo que tiene una labor, pues ahí muy importante, porque son los trabajadores con exigencias mayores. Así es. Arturo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Un abrazo.